A esta nueva serie de estudios, los dones del Espíritu, ¿verdad? Tenía el otro, son los frutos del Espíritu, y estaba, indeciso cuál empezar primero, pero decidí, ¿verdad?, empezar por esta serie, los dones del Espíritu, esta mañana, y luego ya después, terminando vamos a continuar con la segunda serie, los frutos del Espíritu. Por lo pronto vamos a estar hablando algunos domingos acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta mañana, yo creo que son 9 dones, hermano, 9 dones que seguramente nos estarán trayendo una claridad, ¿verdad?, acerca de la doctrina pentecostal en la cual está fundado nuestro compañerismo, ¿verdad? Somos 100% pentecostales, o sea, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en los dones, ¿verdad? Y pues es necesario que usted como iglesia, como pueblo de Dios, pueda usted aprender y pueda usted darse cuenta, ¿verdad?, de la doctrina pentecostal y pues no ser a veces hay gente que confunde, ¿verdad?, a cristianos que no están muy cimentados en esta situación, en esta cuestión de la doctrina pentecostal. Y pues espero que le ayuden estos mensajes, estos estudios, ¿verdad?, porque creemos en la obra del Espíritu Santo, en todo lo que involucra esto. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Vamos a leer nuestro texto, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3 esta mañana, del 1 al 3. Primera de Corintios 12 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero esta mañana hablar en primer lugar acerca del propósito de los dones espirituales. Gloria a Dios. Propósito de los dones espirituales. El principal propósito, hermanos, es la edificación de la iglesia esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? La edificación de la iglesia. O sea, si no se edifica la iglesia con el practicar los dones espirituales, entonces esto no tiene, ¿verdad?, fundamento esta mañana. Una iglesia, ¿verdad?, o la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, es edificado por medio de los dones del Espíritu Santo esta mañana. Entonces, es lo que dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Vamos a ver, a hacer que participe usted también. 1 Corintios 14, 26, por favor, rápidamente, que alguien lo lea. Que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Dice Pablo, el apóstol, está diciendo que todo, dice, se debe de hacer para edificación, o sea, para la edificación de la iglesia. Entonces los dones son impartidos con el propósito, ¿verdad?, de traer provecho y edificación espiritual a todo el cuerpo de Cristo esta mañana. Así es que hay 3 propósitos principales, ¿verdad?, de los dones espirituales. Tres propósitos. El primero es para edificación, ¿verdad?, como ya lo estamos hablando, para edificación. Piense por favor en una construcción, ¿verdad?, en un edificio, ¿verdad? Piense por unos momentos, ¿verdad? Todo edificio, toda construcción tiene que construirse con buenos cimientos, ¿verdad?, con buena cimentación, ¿verdad?, con todas las precauciones y el cuidado necesario, los materiales correctos, la resistencia y todo eso. Todo es un cálculo, ¿verdad? Todo edificio tuvo que tener un proyecto primeramente, planos, ¿verdad?, planos de la cimentación, planos de las excavaciones del terreno principalmente, ¿verdad? Todo, hermano, tiene que hacerse bien, porque si no se hace bien desde un principio, si no se hacen buenos proyectos, buenos cimientos, ¿verdad?, si no se edifica bien ese edificio, ¿verdad?, seguramente va a estar débil. Algún terremoto, algún viento fuerte, ¿verdad?, puede hacer que ese edificio se venga abajo si no tiene buenos cimientos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que los dones del Espíritu Santo
son para edificación de la iglesia esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra edificación viene de la palabra griega oikodome, que básicamente significa el acto de construir una estructura, ¿verdad? El acto de construir una estructura, eso es lo que se hace, ¿verdad? En los últimos tiempos la manera de construir ha cambiado mucho. Por ejemplo, esta plaza que están construyendo aquí en el Camino Real es de estructura, como lo han estado haciendo en los últimos años, ¿verdad? Yo pude mirar el proceso, porque siempre pasamos por ahí, ¿no? Desde que empezaron a nivelar los terrenos, a compactar los terrenos, ¿verdad? Las excavaciones y luego las bases, ¿verdad? los cimientos, ¿verdad? Para de ahí empezar a armar una estructura metálica. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, eso es lo que significa esta palabra edificación, el acto de construir una estructura. Dice, los dones vocales son dados para ayudar a la iglesia, ¿verdad? A la edificación del templo del cuerpo de Cristo. Entonces son 9 dones del Espíritu y cada uno de ellos tiene un propósito común, la edificación. Ahora, también el propósito de los dones espirituales es para exhortación también. La palabra exhortación se traduce en la palabra griega para klesis, que significa exhortar o animar. Y está relacionada con la palabra paracleto, el nombre que Jesús dio al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces habla de exhortar, pero también de consolar. Tenemos como ejemplo a Bernabé, ¿verdad? A quien un hombre llamado José, al cual los discípulos le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Para ellos Bernabé era un hombre que consolaba, ¿verdad? Por su manera de ser, por su vida, era un ejemplo. Así es que aquí la palabra griega traducida consolación es la misma para paraclesis, y los dones espirituales también son para consolar a la iglesia, ¿verdad? Para exhortar a la iglesia. Así es que Bernabé fue una tremenda bendición para toda la iglesia de Antioquía, porque dice la palabra, ¿verdad?, que él consoló y animó a los hermanos en Hechos capítulo 4, versículo 36. Alguien que lo pueda leer, Hechos 4, 36, rápidamente, por favor. El que lo tenga lo puede leer. ¿Viene? 4:36. Dice, porque antes de que estos días se levantó deuda. No, es Hechos 4:36, ¿sabes? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Traducido es hijo de consolación esta mañana. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que los dones del Espíritu Santo también son para exhortación. Así que la exhortación es otro de esos propósitos esta mañana. Hebreos 10:24, voy a leerlo, dice de esta manera. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, para consolarnos, para exhortarnos, ese es otro de los propósitos de los dones espirituales. El tercer propósito es para consuelo, dice. La palabra consuelo, que proviene de la palabra paramutia, aquí significa calmar, confortar. En los tiempos de persecución, la iglesia necesitó ser consolada. Y los dones espirituales, ¿verdad?, fueron con ese propósito también, para consolar a la iglesia en esos tiempos donde fue perseguida. Entonces, la iglesia en la actualidad también necesita muchas veces ser consolada, ¿verdad?, ser confortada en momentos, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿verdad?, a veces traemos situaciones cargando con cosas, con problemas, y venimos a la iglesia y escuchamos, ¿verdad?, una palabra de consuelo, una palabra de confort, y eso nos anima a seguir adelante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y más a veces que alguien, ¿verdad?, nos da una palabra de consuelo, nos da una palabra de confort, una palabra, ¿verdad?, de consolación, y eso nos anima, ¿verdad?, para seguir adelante. Entonces,
Este es el propósito, el tercer propósito, ¿verdad?, de los dones espirituales, para consolar a la iglesia. Entonces, son tres propósitos esta mañana, ¿verdad? Para edificar, para exhortar y para consolar a la iglesia. Así es que, amén, vamos a entrar al primer don espiritual, o el primer don del Espíritu Santo. El primer don es la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Vamos a ver lo que es esto, gloria al Señor. Escúcheme bien. La palabra de sabiduría o don de sabiduría, ¿verdad? No es el don de sabiduría en general, ¿verdad? Que muchas veces decimos, tenemos que, si alguien lee mucho, estudia mucho, es sabio, pero ese no es un don, ¿verdad? El don de la palabra de sabiduría es algo diferente esta mañana. Dice, aquí palabra se refiere a logos y es definida como un concepto, idea, dicho, asunto, razón, narrativa o doctrina. Probablemente este don, ¿verdad?, era el que operaba en Esteban en el libro de los Hechos. Pero vamos a leer primeramente ahí en nuestro texto, 1 Corintios 12, versículo 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, la palabra de sabiduría es un don en sí. O sea, no cualquiera que dice, no, es que yo soy sabio y yo puedo darte una palabra de sabiduría. No, hermanos, es un don, es algo específico. Porque Esteban, ¿verdad?, el primer mártir de la iglesia, seguramente poseía ese don. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos a mirar cómo Esteban, sus palabras, ¿verdad?, removieron el corazón de los que lo escuchaban. Hechos 6, 9 y 10. Dice así: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Lo que vemos aquí es que estas personas eran intelectuales. Dice que eran de una sinagoga, ¿verdad?, llamada de los libertos. O sea, eran personas muy intelectuales, eran personas muy preparadas, ¿verdad? Sin embargo, cuando escucharon a Esteban que hablaba, dice que ellos no podían resistir, ¿verdad?, a la sabiduría, ¿verdad?, y al espíritu con que Esteban hablaba. Y es que era el don de sabiduría que tenía Esteban, era el don de la palabra de sabiduría. Entonces estamos hablando de algo amén, uno sabe cuando alguien tiene ese don de la sabiduría o don de la palabra de la sabiduría. Ahora, los apóstoles seguramente tenían el don de sabiduría, porque cuando se trató de tomar una decisión importante, ellos recibían la dirección del Espíritu Santo. Ellos, ¿verdad?, se sometían a lo que el Espíritu Santo les dijera. Y eso es muy importante esta mañana, hermanos, porque hay gente que dice, no, es que Dios me dijo. No, yo creo que hay gente que dice esas palabras nada más como para tratar de quedar bien, pero yo creo que para que alguien diga Dios me dijo, se necesita ser una persona muy entregada, muy santa, muy santificada para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Vemos ahí cómo los apóstoles tomaban decisiones importantes. Hechos capítulo 15, versículos 25 al 28. Vamos a leer, dice así, Hechos 15, 25 al 28. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Gloria al Señor. Ellos tomaban decisiones, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les decía. El versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ellos decían, el Espíritu Santo nos ha mostrado las decisiones que tenemos que tomar, lo que se debe de hacer esta mañana. Entonces, ¿verdad?, ellos tenían el don de sabiduría, porque eran guiados por el Espíritu Santo esta mañana. Escúcheme bien, la mente del Espíritu Santo es revelada por medio de la palabra
de sabiduría en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Es revelada por medio de ese don, que es el primer don del Espíritu Santo, la palabra de sabiduría. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 13 al 16. Vea conmigo. Dice 1 Corintios 2, 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que ellos hablaban conforme a las palabras que el Espíritu Santo les daba. No hablaban palabras de sabiduría humana. Nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Y para decir eso es porque verdaderamente, hermanos, ellos tenían la mente de Cristo. Pablo, el apóstol, tenía la mente de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Él tenía, ¿verdad? Amén, el don de la sabiduría, el don de sabiduría. Él podía dar una palabra certera. Hay evangelistas, escúchame bien, yo no sé si les ha tocado a ustedes, pero hay evangelistas que tienen ese don de la palabra de sabiduría. Ellos pueden dar una palabra, ¿verdad? Pero porque el Espíritu Santo les reveló, y se lo pueden decir a una persona y le pueden decir, Dios me dice que le diga estas palabras. Y se las dicen y la persona se suelta en llanto porque le está diciendo algo que, y muchas veces dicen, pero ¿quién le dijo? ¿Cómo sabe él que yo estoy pasando esto? Es el don de sabiduría. Entonces, es el don de sabiduría, hermano. Pero escúchame bien, también hay personas, inclusive puede haber, amén, pastores o predicadores que pueden ponerse en ese lugar y pueden dar una palabra y no es cierto. O pueden decir algo y pueden, en vez de edificar a esa persona, pueden confundirla. Hey, ¿por qué me dijo eso? Si yo ni siquiera estoy pasando por ese momento. Entonces, es un don, hermanos. Aleluya. Se tiene que tener mucho cuidado cuando se ejerce este don, ¿verdad? Porque pues a veces sí, ¿verdad? Sentimos decirle a alguien unas palabras, ¿verdad? Pero no por eso es el don de sabiduría, o el don de la palabra de sabiduría. Sentimos decirle algunas palabras a alguien para animarlo, para confortarlo. Pero cuando ya es el don, eso es algo tremendo. Por eso, ¿verdad?, los evangelistas que tienen ese tipo de dones edifican mucho a las iglesias. La edifican tremendamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos tenido, ¿verdad?, algunos evangelistas. Tenemos en nuestro compañerismo algunos evangelistas que tremendo, Dios los usa en palabra de sabiduría, ¿verdad? Y gloria a Dios, qué bueno, porque eso es lo que necesita la iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos con el segundo don, y aquí vamos a terminar el mensaje, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando unos 2 dones cada sermón. Vamos con la palabra de ciencia. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1. A ver, 1 Corintios 1, versículos 4 y 5. No sé si ando confundido aquí yo. Sí, 1 Corintios 1, 4 y 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Amén. La palabra de ciencia, ¿verdad? Como vemos en nuestro texto, ¿verdad? Que estamos tomando, 2 de Corintios, ¿verdad? La palabra de ciencia, 1 Corintios capítulo 12, también da ese segundo don, versículo 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Es muy diferente a la palabra de sabiduría, porque si la palabra de sabiduría trae profundo conocimiento a la iglesia para la acción práctica, la palabra de ciencia debe traer a la luz los principios de doctrina que forman la base para la acción.
Dice, este don trae verdades bíblicas a la atención de la iglesia o puede revelar hechos que son necesarios para una acción posterior. El apóstol Pablo declara acerca de este don a la iglesia de los Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 14, ¿verdad? Dice así, Romanos 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, escribe el apóstol Pablo esta mañana. Por Dios, él amén, pudo entender que los cristianos de Roma, ¿verdad? Ellos, dice, estaban llenos de todo conocimiento, ¿verdad? Y de toda manera, que podían amonestarse unos a otros esta mañana. Entonces la palabra de ciencia o de conocimiento todavía es algo más profundo, gloria a Dios. Seguramente el apóstol Juan tenía ese don cuando se le reveló el libro de Apocalipsis, porque no fue a cualquier apóstol. Cristo Jesús, ¿verdad?, escogió a Juan, el apóstol Juan, un hombre, ¿verdad?, que recibe toda esa revelación, 21 capítulos, gloria al Señor, llenos de una tremenda revelación. Seguramente el apóstol Juan tenía ese don de la palabra de ciencia o conocimiento y pudo escribir todo el libro de Apocalipsis esta mañana. O sea, esto es algo tremendo porque no cualquiera puede escribir, o por decir así, no cualquiera puede escribir un libro. En nuestro compañerismo ya tenemos, amén, varios pastores que son escritores. Empezando con nuestro líder, el pastor Gagiola, ¿verdad? Que, amén, hace muchos años empezó a escribir libros y sigue escribiendo tremendos libros. Ya hay más pastores que están escribiendo libros. Y podemos, ¿verdad? Yo puedo ver, como cristiano, como pastor, también puedo ver ese don del conocimiento, de la ciencia. Cómo Dios les muestra y pueden escribir un libro que edifica. Gloria al Señor. Acabo de terminar el libro del pastor Gerardo Borbón, el llamado al ministerio. Un libro lleno de buena palabra, buena edificación. Es algo tremendo, hermanos. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando de el segundo don del Espíritu Santo, que es la palabra de ciencia esta mañana. Tanto el don de la palabra de sabiduría como el de la palabra de ciencia son de revelación esta mañana. Gloria a Dios. Son de revelación. Porque eso fue lo que el apóstol Juan pudo, ¿verdad?, escribir en todo ese libro de Apocalipsis. Pura revelación de Dios. Cuando dicen amén. Y de esa manera operan en armonía con la palabra de Dios, nunca contradiciendo la enseñanza de la palabra de Dios esta mañana. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de un don, ¿verdad?, que se puede ejercer en el pueblo cristiano, gloria al Señor, que va a traer mucha edificación a la iglesia, que va a traer mucha edificación a los hijos de Dios esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, escuchemos las palabras del apóstol Pedro acerca de esto. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos la palabra profética más segura. No tenemos por qué, ¿verdad?, confundirnos esta mañana. Tenemos, ¿verdad?, grandes escritores, grandes hombres, ¿verdad?, que con ese don, ¿verdad?, de la palabra de sabiduría, ellos pueden, gloria al Señor, han escrito tremendos libros, iglesia. Tremendas verdades sacadas de la misma palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque es otra, ¿verdad?, que uno sabe bien cuando ese libro fue sacado de la palabra de Dios. Ese libro, ¿verdad?, va a edificar la vida de cualquier cristiano esta mañana. Qué tremendo, ¿verdad?, que nuestros líderes nos recomiendan los libros y podemos confiadamente leerlos, estudiarlos, gloria al Señor, y aprender. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos una seguridad, porque es la palabra profética más segura, que debemos de estar atentos, dice,
atentos, ¿verdad? Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, estos primeros dos dones del Espíritu Santo, hermanos, tienen que ver con la ciencia, con el conocimiento, con la sabiduría. Tienen que ver, ¿verdad? Con palabras que son reveladas por el Espíritu Santo. Entonces, esto cualquiera puede tenerlo si lo busca, ¿verdad? Si busca a Dios, si le pide a Dios, ¿verdad? Señor, dame el don de sabiduría. Señor, dame el don de ciencia. Pero eso no se obtiene nada más pidiendo. También hay que estudiar y estudiar. Leer mucho, gloria al Señor. Yo creo que el rey Salomón, hermano, yo creo que el rey Salomón tenía ese don. ¿Cuántos dicen amén? Pero imagínense para escribir, ¿verdad? Proverbios, el libro de Proverbios, un libro lleno de sabiduría, lleno de ciencia de Dios. Para escribir ¿verdad? El libro de Eclesiastés, un libro lleno de sabiduría. De hecho, son los dos libros de sabiduría en la Biblia, los más fuertes, Eclesiastés y Proverbios. Entonces, seguramente Salomón era un hombre, ¿verdad?, que tenía el don de la sabiduría, el don de la ciencia, que son los primeros dos dones del Espíritu Santo. Y eso es algo tremendo, gloria al Señor. Pero eso se obtiene, ¿verdad?, estudiando, buscando a Dios, consagrándose para Dios, buscando a Dios, pero también, ¿verdad?, estudiando esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Leyendo, gloria a Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, de los primeros dos dones del Espíritu Santo, gloria al Señor, que nos confirman, ¿verdad?, precisamente esta gran realidad, gloria al Señor, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Son dos dones que se ejercen en nuestras iglesias, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cuando se hace uso de esos dones, van a traer una edificación, gloria al Señor, a la iglesia, van a traer una edificación al pueblo de Dios, nos van a ayudar a ser mejores, ¿verdad?, a ir creciendo, ¿verdad?, en otras cosas que tienen que ser muy importantes para nosotros como pueblo de Dios esta mañana. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de los primeros dos dones. Hermanos, ya vamos a estar aprendiendo, ¿verdad?, seguramente que van a traer una revelación a nuestras vidas, gloria al Señor, y que usted como iglesia pueda usted aprender más acerca de estos 9 dones del Espíritu Santo. Entonces es todo lo que yo traigo hasta este momento, gloria al Señor, ahí lo vamos a dejar. Amén. El siguiente domingo estaremos hablando de otros dones, ¿verdad? El don de fe y el don de sanidad, ¿verdad? El don de fe y el don de sanidad, gloria al Señor, que también van a traer una dirección a su vida, ¿verdad? Nuestras vidas, gloria al Señor. Por lo pronto, ¿verdad? Lea la Biblia, estudie, pídale a Dios sabiduría, no se emocione, ¿verdad? No se vaya en la emoción, como muchas veces sucede. Hay gente, ¿verdad?, en las iglesias que se agarran hablando, Dios dice esto, y cuando en realidad no. O Dios dice esto, hablando ahí según Dios les reveló. Pero acuérdense que Jesús dijo que por sus frutos se conocerá el árbol, ¿verdad? Por sus frutos lo conoceréis. Nosotros tenemos, ¿verdad?, pastores, evangelistas, inclusive gente en las iglesias, ¿verdad?, que si hablan una palabra de Dios a alguien, estamos supervisados por nuestros líderes, por nuestros pastores, ¿verdad? Y se tiene mucho cuidado en eso, ¿verdad? Porque desgraciadamente, hermanos, esto también ha traído confusión, ¿verdad? Hay gente que ha recibido una palabra y en vez de quedarse, de afirmarse, se van y se van sentidos, se van dolidos, porque lo que le dijo aquel pastor o aquel hermano, hermana o predicador o evangelista no era cierto, y en vez de establecerse más, terminan dañados en su fe, porque no era una palabra de Dios, no era una palabra de sabiduría. ¿Cuánto lo entienden esta mañana? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, gloria a Dios, ¿verdad? Estos dos dones, hermanos, son muy importantes, muy delicados, ¿verdad? Que se tiene que tener cuidado con ellos, gloria al Señor. En una ocasión, ¿verdad?, me acordé ahorita en este momento, un evangelista estaba predicando en una iglesia de nuestro compañerismo, y le habló a una persona que estaba allá atrás,
Y le habló y le dio unas palabras, y esta persona, en vez de ayudarle, esta persona terminó yéndose. Se molestó con lo que le dijo, o sea que no era de Dios esa palabra, ¿verdad? Y pues se tiene que tener mucho cuidado. Ahora también a veces yo he escuchado que hay pastores o predicadores que le dan una palabra a alguien y le dicen: si no te pones bien, te vas a morir. O sea, ¿cómo? Si no te pones bien, Dios te va a matar allá afuera. Imagínense. Entonces, los dones son, acuérdense, 3 propósitos: para edificación, ¿verdad?, para consolación y para exhortación. No son para destruir a alguien, son para edificar su vida, para que esa persona se establezca y para que esa persona sea consolada en un momento difícil. Para eso son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo sé que a veces, ya después vamos a hablar acerca del don de la profecía, y a veces ha habido profecías muy fuertes, pero esas profecías que ha habido, ¿verdad?, no es para destruir una iglesia, ¿verdad?, o a un cristiano en particular, sino para que ese cristiano, esa iglesia se levante y diga: no, Dios me habló, Dios nos habló, hay que ponernos truchas, porque si no nos ponemos bien, va a caer fuego del cielo. No, fuego del cielo no va a caer, pero sí, los dones son 3 propósitos, hermano, ¿verdad? Edificación, exhortación y consolación. Hay que tener mucho en cuenta eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bueno, pues ahí lo vamos a dejar esta mañana. Gloria a Dios.